A veces, una sola petición puede derrumbar los cimientos de todo lo que creía ser. Nunca imaginé que mi vida podría girar tanto en cuestión de días. Siempre pensé que la justicia era clara, que las reglas estaban ahí para protegernos. Que si hacías las cosas bien, el mundo te recompensaba. Pero aquella carta, aquella voz desde una celda, me demostró que estaba equivocada. Durante años fui una mujer de principios. Crecí en un pequeño pueblo de Texas, viendo a mi padre ponerse el uniforme del sheriff cada mañana. Él me enseñó que ser policía no era solo hacer cumplir la ley, sino defender a los que no podían defenderse. Me decía, el día que comprometas tu integridad, hija, dejarás de ser quien eres. Y yo le creí. Me gradué con honores en la academia y comencé mi carrera en Dallas. Patrullas, arrestos, discusiones domésticas. Todo lo que implica aprender a sobrevivir entre el deber y el peligro. No era la más fuerte ni la más ruda, pero tenía algo que muchos no, respeto por las personas. Cada vez que detenía a alguien, veía más allá del uniforme y las esposas. Mis compañeros solían decir que era demasiado correcta. Que en este trabajo, a veces, había que mirar a otro lado. Pero yo no podía. Si veía algo mal, lo denunciaba. Si alguien falsificaba un reporte, lo decía. Esa forma de ser me ganó algunos aliados, y también enemigos. Uno de ellos fue el capitán Williams. Un hombre con más poder que límites. Al principio era amable, incluso protector. Hasta que un día su amabilidad cambió de tono. Sus elogios se convirtieron en insinuaciones, y sus insinuaciones en amenazas disfrazadas de consejos. Cuando le dejé claro que no pensaba prestarme a sus juegos, su sonrisa desapareció. Y en su lugar quedó esa mirada fría que solo tienen los hombres acostumbrados a salirse con la suya. 2 semanas después, llegaron mis órdenes de traslado. Decían que era por necesidades del servicio, pero yo sabía la verdad. Me estaban castigando. Fui reasignada a una prisión de máxima seguridad, a 3 horas de Dallas. El primer día que crucé esas puertas sentí un peso en el pecho. El aire olía a metal, sudor y desesperanza. Las paredes parecían absorber los gritos, los secretos, los miedos. Allí, las reglas eran otras. No había proteger y servir. Solo controlar y sobrevivir. Aprendí rápido que en ese lugar no bastaba con ser justa. Había que ser fuerte. Algunos internos te probaban con la mirada, otros con el silencio. Había rabia, resignación, a veces, un brillo de humanidad que te partía el alma. Entre todos ellos, uno me llamó la atención sin saber por qué. Un hombre de unos 30 años, piel morena, mirada tranquila, modales que desentonaban con el entorno. Nunca levantaba la voz, nunca buscaba problemas. Mientras otros discutían por un trozo de pan, él leía, escribía o ayudaba a otros a redactar cartas. Se llamaba David Chen. Su presencia era distinta. Había algo en él que no encajaba con aquel lugar. Lo observé durante semanas. Siempre respetuoso, siempre sereno. Pero a veces, cuando creía que nadie lo veía, su rostro cambiaba. Una sombra le cruzaba la mirada. Un dolor que no podía ocultar. Nunca recibía visitas. Nadie le escribía. Era como si el mundo allá afuera lo hubiera olvidado. Una tarde lo encontré solo en la sala común, mirando una fotografía. Intentó guardarla al verme, pero alcancé a distinguir una niña de sonrisa dulce. Esa imagen me persiguió toda la noche. Al día siguiente, durante una revisión rutinaria, encontré algo escondido entre sus pertenencias. Una carpeta con documentos, cartas y papeles cuidadosamente ordenados. Al confrontarlo, esperé negaciones, excusas, miedo. Pero no. Él me miró con calma y dijo: no son contrabando. Son mi vida. Su voz tenía un peso que me hizo quedarme quieta. Soy inocente, continuó. Me culparon de un delito que no cometí. Solo necesito una oportunidad para demostrarlo. Podría haber terminado ahí. Podría haber confiscado los documentos, hecho un reporte, seguir con mi turno como si nada. Pero no lo hice. Le pregunté por qué. ¿Por qué no se rendía? Y entonces me contó sobre su hija, Emma.
Tenía 8 años cuando lo arrestaron. Leucemia. La promesa que nunca pudo cumplir, llevarla a ver el mar. Mientras él enfrentaba juicios, ella se apagaba poco a poco. Murió sin que él pudiera despedirse. Las palabras me atravesaron. No sé si fue por su voz quebrada o por la forma en que hablaba de ella como si aún estuviera viva en algún rincón de su alma. Me contó que su empresa lo había usado como chivo expiatorio, que su abogado apenas lo escuchó, que las pruebas habían desaparecido. Y que su exesposa había recibido amenazas para que guardara silencio. Esa noche no dormí. Vi su rostro una y otra vez, escuché la promesa rota, la desesperación contenida. Me repetí que no era mi problema. Que si me involucraba, arruinaría mi carrera. Pero no podía ignorarlo. Al día siguiente, en mi hora de descanso, fui a la biblioteca pública y busqué su caso. Lo que encontré me revolvió el estómago, testigos que se retractaron, investigaciones suspendidas, pruebas alteradas. Todo olía a corrupción. Durante semanas, volví a leerlo todo. Y cuanto más leía, más convencida estaba de que decía la verdad. Sabía que ayudarlo era cruzar una línea sin retorno. Pero también sabía que si no lo hacía, me traicionaría a mí misma. Mi padre siempre dijo que ser policía significaba proteger a los que no tienen voz. Y en ese momento entendí que él hablaba de situaciones como esta. No sabía aún que esa decisión, ese paso impulsivo, irracional y lleno de fe, iba a cambiar mi vida para siempre. El miedo no siempre llega de los criminales. A veces viene vestido de uniforme. Durante días viví con el corazón dividido. Cada vez que entraba a la prisión, me repetía que debía mantener las distancias, que no podía dejar que la historia de un interno me afectara. Pero cada vez que veía a David, esa idea se desmoronaba un poco más. Empecé a observar todo con otros ojos, las miradas esquivas entre los guardias, los silencios incómodos, las carpetas que desaparecían de los archivos. Era como si el lugar entero estuviera construido sobre secretos. A escondidas, comencé a investigar. Primero fueron los periódicos viejos. Después, los registros judiciales. Y finalmente, los nombres de los directivos de la empresa donde David había trabajado. Todo estaba ahí, a simple vista, pero nadie se había molestado en mirar. Contratos amañados, testigos que cambiaron su versión, informes falsificados. El caso había sido cerrado con una rapidez que solo se consigue cuando alguien muy poderoso quiere que algo desaparezca. Lo peor fue descubrir que el abogado de David había renunciado a última hora. Su sustituto, un joven sin experiencia, había aceptado la culpabilidad sin siquiera revisar las pruebas. Esa noche, en casa, no pude cenar. Encendí una vieja lámpara y extendí sobre la mesa los documentos que había conseguido. Mi respiración temblaba. Me di cuenta de que no solo estaba investigando un caso, estaba desafiando a un sistema entero. A la mañana siguiente, cuando lo vi durante el recuento, David me miró con esa serenidad suya, como si supiera lo que estaba haciendo. Me habló en voz baja. No tiene que ayudarme, oficial. Lo sé, respondí sin mirarlo directamente. Pero no puedo fingir que no sé lo que sé. Hubo un silencio. Después, él bajó la voz aún más. No busque demasiado, por favor. No quiero que la lastimen. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Cómo podía alguien dentro de una celda preocuparse más por mí que por sí mismo? Empecé a entender que había cosas que no se decían en voz alta allí dentro. Que había oídos en todas partes. En los días siguientes, algunos de mis compañeros comenzaron a comportarse de forma extraña conmigo. Demasiado amables. Demasiado atentos. Uno incluso me dijo con media sonrisa. Dicen que te interesa el caso de Chen. Ten cuidado, chica. Aquí hay cosas que es mejor no tocar. Su tono no era de advertencia, era de amenaza. Esa noche no dormí. El sonido metálico de las puertas de la prisión resonaba en mi cabeza como un reloj que contaba el tiempo que me quedaba antes de cometer un error irreversible. Pero el error ya lo había cometido. Una tarde de domingo, recibí una llamada. Era un periodista, Luis Romero, especializado en casos de corrupción corporativa.
Había leído mis discretos comentarios en un foro interno donde pedí información sobre viejos procesos judiciales. Si está dispuesta a escuchar, tengo algo que puede interesarle, me dijo. Nos encontramos en una cafetería alejada del centro. Llevaba una carpeta bajo el brazo, igual que yo. Sus ojos, cansados, hablaban de demasiadas verdades que nadie quiso publicar. Extendió frente a mí unos documentos. Transferencias bancarias, correos electrónicos, contratos. Esta empresa ha comprado silencio durante años, me explicó. Y no solo en el caso de Chen. Sentí como se me encogía el estómago. La misma compañía aparecía vinculada a varios proyectos públicos. Y entre los nombres mencionados, uno me resultó aterradoramente familiar. Capitán Williams. Luis notó mi expresión y frunció el ceño. ¿Le suena? Asentí, sin poder pronunciar palabra. Esa noche, volviendo a casa, comprendí que esto ya no era solo sobre David. Era personal. El mismo hombre que había arruinado mi carrera estaba implicado en la red que lo había destruido a él. Pasé semanas reuniendo pruebas, ocultando papeles, imprimiendo copias. Cada paso me acercaba más a la verdad y más al peligro. A veces, al volver a casa, encontraba la puerta entreabierta, cosas movidas. No sabía si era paranoia o advertencia. Mientras tanto, David se mantenía en silencio, observándome desde lejos. En una ocasión, durante una inspección, me pasó discretamente un pequeño trozo de papel doblado. Solo había una frase escrita. La verdad no se esconde, se entierra. Pero la tierra siempre cede. Esa frase me dio fuerza. Continué. Hasta que un día todo cambió. Luis me llamó, su voz temblaba. Lo tenemos. Un exdirectivo de la empresa quiere hablar. Está enfermo. Dice que quiere limpiar su conciencia. Nos reunimos con él en el hospital. Un hombre pálido, con un tubo de oxígeno, manos temblorosas. Nos entregó un pendrive. Ahí está todo, susurró. Los correos, las grabaciones, las órdenes. David Chen fue un chivo expiatorio. Salí de ese hospital con las piernas temblando. Tenía en mis manos la prueba que podía destruir a los culpables, y destruirme a mí también. En el coche, Luis me miró. ¿Qué vas a hacer? Miré por la ventana. El sol se hundía en el horizonte, teñido de rojo. Lo que sea necesario, respondí. Pero al llegar a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente. Dentro, una sola hoja. Sabemos lo que haces. O acabarás como él. Y adjunta, una foto. Luis. Dormido en su coche. Con una marca en la mejilla, como de un golpe. El miedo me apretó el pecho. Por primera vez, entendí el precio real de la verdad. No dormí esa noche. Solo miré las luces de la ciudad y pensé en David, en Emma, en mi padre. Y supe que ya no podía detenerme. Porque si el miedo ganaba, ellos ganaban también. Cuando decides enfrentarte al poder, descubres que la justicia tiene precio, y suele pagarse con soledad. Desde el momento en que encontré aquella nota, supe que algo se había roto para siempre. El aire de mi apartamento se volvió pesado, cada sombra me parecía una amenaza. Revisé cerraduras, ventanas, incluso los cajones. Todo estaba igual, y sin embargo, todo estaba distinto. Intenté convencerme de que era paranoia. Pero al día siguiente, en el estacionamiento de la prisión, encontré una bala vacía sobre el capó de mi coche. Brillaba al sol, como una advertencia silenciosa. Respiré hondo. El miedo era un huésped nuevo, pero ya había decidido no dejarlo mandar. Luis y yo seguimos trabajando en secreto. Nos comunicábamos con teléfonos desechables, cambiábamos de rutas, y nunca usábamos los mismos lugares dos veces. Cada paso debía ser medido, cada palabra pensada. Él me enviaba fragmentos de la información que el ex ejecutivo nos había entregado, y yo los guardaba en una memoria oculta detrás de una baldosa suelta en mi baño. Era una doble vida. Por las mañanas, la oficial obediente que seguía cada regla. Por las noches, la mujer que desafiaba al sistema desde las sombras. Pero esa vida no se puede sostener mucho tiempo.
Una mañana, al llegar a la prisión, el director me llamó a su oficina. Su voz era tranquila, pero su mirada tenía algo afilado. Oficial Martínez, hemos recibido un informe sobre usted, dijo, entrelazando las manos sobre el escritorio. Dicen que ha estado haciendo preguntas fuera de su jurisdicción. Solo reviso algunos casos antiguos, señor. No lo haga más, interrumpió, seco. No sabe en qué se está metiendo. Su tono me recordó al de Williams, aquel hombre que creía haber dejado atrás. El mismo veneno, la misma advertencia disfrazada de consejo. Salí de la oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies empezaba a temblar. Ese mismo día, durante el turno nocturno, noté algo extraño. Uno de los guardias, con quien apenas había hablado antes, se acercó demasiado durante el recuento. Dicen que estás metida en cosas raras, susurró cerca de mi oído. Te conviene desaparecer un tiempo. Lo miré con frialdad. ¿Es una amenaza? Una sugerencia, sonrió, mostrando dientes amarillos. No todos aquí quieren verte viva. Esa noche, al cerrar mi casillero, encontré una foto pegada en la puerta interior. Era de Emma. La misma niña de la foto que había visto en manos de David. Pero esta estaba manchada con tinta roja. Me temblaron las rodillas. No sabía cómo habían conseguido esa imagen. Solo supe que el mensaje era claro: sabemos todo. Me refugié en el coche, con las manos temblando sobre el volante. Por un instante, quise rendirme. Entregar la memoria, olvidar el caso, fingir que nunca conocí a David. Pero entonces recordé su voz. Prometí que veríamos el mar. Y lloré. Lloré en silencio, sabiendo que no podía detenerme aunque quisiera. A la mañana siguiente, busqué a Luis. Tardó en responder mis mensajes. Cuando finalmente lo hizo, su tono era distinto. Me están siguiendo, me dijo sin rodeos. No sé cuánto tiempo podré seguirte ayudando. Intentamos vernos en un viejo parque, lejos del centro. Llegó tarde, con la cara amoratada. Entraron a mi casa, susurró. Se llevaron los discos duros. Me mostró una copia pequeña de seguridad. Esto es lo último que pude salvar. Lo demás está perdido. Le tomé la mano, temblando. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre hace la verdad, respondió con una media sonrisa cansada: sobrevivir. Guardé la copia en mi chaqueta y me marché. Pero esa noche, cuando traté de llamarlo de nuevo, nadie contestó. Al día siguiente, las noticias informaron de un accidente de coche en la autopista hacia Houston. El nombre del conductor no fue revelado, pero reconocí la descripción. Sentí un vacío helado en el pecho. Luis había muerto. Y yo quedaba sola. Esa noche me quedé en el baño, con la memoria en las manos. La miré como si fuera una bomba. Sabía que dentro de ella había pruebas suficientes para derrumbar a gente muy poderosa. Pero también sabía que era mi sentencia de muerte si alguien la encontraba. Fui a ver a David al día siguiente. No había dormido. Cuando entré en la sala de visitas, su expresión cambió. ¿Qué ha pasado? Han matado a alguien, susurré. A un hombre que intentaba ayudar. David cerró los ojos. Se lo advertí. Esta gente no deja cabos sueltos. Por primera vez, lo vi temblar. Tiene que detenerse, me dijo con desesperación. No vale la pena morir por mí. Me incliné hacia él, bajando la voz. No es por usted, David. Es por ella. Por Emma. Un silencio espeso llenó la sala. Entonces, él asintió. Entonces siga. Pero hágalo rápido. Esa misma tarde, logré contactar con un fiscal retirado que había trabajado casos de corrupción. Su nombre era Eduardo Rivera. Le envié copias cifradas de los documentos y le pedí una reunión. Apareció 3 días después, en un café de carretera. Un hombre canoso, de mirada aguda. Escuchó sin interrumpir. Si lo que dice es cierto, dijo al final, esto puede sacudir todo el sistema judicial del Estado. Necesito que alguien actúe, le supliqué. No puedo hacerlo sola. Rivera me observó con un gesto que mezclaba admiración y tristeza.
No se preocupe, oficial. Yo sé lo que es perderlo todo por hacer lo correcto. Me dio una tarjeta sin nombre, solo un número. Llámeme cuando esté lista para hacerlo público. Pero tenga cuidado. Ellos no perdonan. Volví a casa y me encerré. No comí, no dormí. Solo me quedé mirando la pequeña memoria, imaginando el peso de las vidas que había destruido, y de las que aún podía salvar. Al día siguiente, en mi buzón, había una nota nueva. Última oportunidad. O el mar será lo último que vea. Y entendí que ya no había vuelta atrás. Solo quedaban dos caminos. El silencio, o la verdad. Y elegí el segundo. Cuando decides hablar, el mundo entero intenta hacerte callar. Aquel amanecer sentí que no quedaba nada por perder. Había pasado semanas mirando por encima del hombro, saltando al menor ruido, temiendo cada llamada. Pero cuando leí esa última nota, esa amenaza vestida de poesía, supe que el silencio ya no era una opción. Fui al trabajo como si nada. Mismo uniforme, misma rutina. Pero dentro de mí algo había cambiado, ya no era una oficial más. Era una mujer a punto de dinamitar un muro que llevaba años intacto. Esa tarde, al terminar el turno, conduje fuera de la ciudad. El sol se hundía detrás de los campos secos de Texas cuando estacioné frente a una pequeña estación de servicio abandonada. Esperé. Minutos después apareció el fiscal retirado, Eduardo Rivera, con su viejo coche azul. Traía en la mano una carpeta gruesa y una expresión grave. He revisado todo, dijo sin rodeos. Las pruebas son sólidas. Pero si las presentamos directamente, las enterrarán. ¿Entonces qué propone? Publicarlas. Todo. ¿Y si nos persiguen? Ya lo hacen, respondió con una media sonrisa triste. Pero al menos, si lo hacemos bien, no podrán detener la verdad. Me entregó una lista de contactos, periodistas, abogados, activistas. Confíe solo en los que estén dispuestos a perder algo, me dijo. Es la única manera de ganar. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor. Esa noche envié copias cifradas a 5 direcciones diferentes, con instrucciones claras. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando apagué la computadora. Sabía que, al amanecer, ya no habría vuelta atrás. A las 8, la noticia estalló. Escándalo corporativo sacude Texas. Documentos filtrados revelan manipulación judicial y corrupción institucional. Los nombres aparecían uno tras otro. Entre ellos, el del capitán Williams. Me quedé mirando la pantalla del televisor con el estómago revuelto. Durante años había creído que la justicia era cuestión de disciplina. Esa mañana entendí que también era cuestión de valor. Pero la respuesta fue inmediata. A las 2 horas, agentes internos irrumpieron en la prisión. Había una investigación urgente por fuga de información. Los pasillos se llenaron de rumores, miradas, miedo. Me llamaron a la oficina del director. Su expresión era una mezcla de decepción y temor. Oficial Martínez, dijo despacio, tenemos motivos para creer que usted ha filtrado información confidencial. ¿Basados en qué? Pregunté con voz temblorosa. No importa. La suspensión es inmediata. Me quitó la placa y el arma. Sentí el frío del metal desaparecer de mis manos, como si me arrancaran parte de mi identidad. Salí del edificio con la cabeza en alto, aunque por dentro todo me dolía. No lloré. No aún. Al llegar al aparcamiento, vi un coche oscuro esperándome. Un hombre bajó la ventanilla. Señora Martínez, dijo con voz neutra. Suba, por favor. ¿Quién es usted? Un amigo de Rivera. Dudé, pero algo en su tono me hizo confiar. Dentro, el aire olía a tabaco y a peligro. No puede volver a su casa, me dijo mientras arrancaba. La están vigilando. Mi mente iba a mil. ¿Dónde está Rivera? El hombre suspiró. Desaparecido desde anoche. Sentí un golpe en el pecho. ¿Desaparecido? ¿Cómo que desaparecido? Dejó esto para usted. Me pasó un sobre con mi nombre. Dentro, una nota escrita a mano. Si lees esto, es que ya saben quién eres.
No confíes en nadie más. La verdad tiene que sobrevivir, aunque nosotros no. Las letras temblaban, como si hubiera escrito bajo presión. Lo apreté contra mi pecho, conteniendo las lágrimas. El hombre me dejó en un motel en las afueras. Una habitación barata, cortinas rotas, olor a humedad. Pero era segura. Encendí la televisión, protestas afuera de la sede del gobierno. La historia se había extendido como fuego. David Chen, mencionado en los informes como víctima del encubrimiento, era ahora símbolo de algo más grande: la corrupción de todo un sistema. Reporteros hablaban de su inocencia, de las pruebas filtradas, de la hija que nunca llegó a ver el mar. Me quedé mirando su rostro en la pantalla. Se veía diferente. Más libre. Y supe que todo el dolor había valido la pena. Pero la calma duró poco. A medianoche, un golpe en la puerta. Policía Federal, abra. Congelé. Sabía que no eran policías. Guardé rápidamente el sobre en mi chaqueta, abrí la ventana y salí al pasillo trasero. La puerta principal se abrió de un golpe. Corrí descalza por el estacionamiento, mientras las luces de los coches iluminaban la noche. Escuché un disparo. El sonido me atravesó el alma. Caí al suelo detrás de un contenedor, jadeando. El miedo se mezclaba con la adrenalina. Esperé minutos eternos hasta que el silencio volvió. El olor a gasolina, el ruido lejano de un tren. Me incorporé y caminé sin rumbo, temblando. Al amanecer llegué a una estación de radio local. Pequeña, con un cartel oxidado que decía La Voz del Pueblo. Golpeé la puerta con los nudillos. Un hombre mayor abrió, mirándome con sorpresa. Necesito hablar. Urgente. Es sobre el caso Chen. Su expresión cambió. Pase. Dentro, el estudio olía a café y electricidad vieja. Me senté frente al micrófono. El locutor asintió. Está al aire. Tragué saliva. Mi nombre no importa. Lo que sí importa es que el sistema que juré proteger ha mentido. Ha condenado a inocentes, ha encubierto crímenes, ha silenciado vidas. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Conté todo: las pruebas, los nombres, los documentos, las muertes. Cuando terminé, el locutor me miró con lágrimas en los ojos. Señora, dijo con voz quebrada, acaba de cambiar algo más que su vida. Salí del estudio mientras el amanecer teñía el cielo de naranja. La brisa olía a libertad y a peligro. Sabía que me buscarían. Sabía que mi nombre sería borrado, que mi carrera se había terminado. Pero también sabía que David iba a ser libre. Y eso bastaba. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Soñé con el mar. Con una niña riendo mientras las olas le mojaban los pies. Y con un padre mirándola, libre, agradecido. Al despertar, las sirenas ya sonaban a lo lejos. Sonreí. Porque, aunque vinieran por mí, la verdad ya estaba afuera. A veces, para liberar a otro, tienes que convertirte en prisionera de tu propia verdad. Me arrestaron 2 días después de aquella transmisión radial. Llegaron al amanecer, sin violencia, pero con ese tono frío que solo tienen los que creen estar del lado correcto. No ofrecí resistencia. Me esposaron frente a la habitación del motel, y por primera vez, sentí el peso real del acero en mis muñecas. En el trayecto, no dije palabra. Los agentes me miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sabían quién era, la oficial que había traicionado a su propio cuerpo, la mujer que se atrevió a hablar. En la comisaría, me sentaron frente a un oficial de asuntos internos. Un hombre con traje impecable, voz controlada, sonrisa falsa. «Oficial Martínez», empezó, ¿es consciente de la magnitud de lo que ha hecho? Sí. Ha violado la confidencialidad, ha difundido información clasificada, ha interferido con un proceso judicial. Y he liberado a un inocente, lo interrumpí. Él suspiró, fingiendo paciencia. Ese no era su trabajo. Tal vez no, respondí. Pero era lo correcto. El silencio se hizo pesado. Su mirada se endureció. ¿Sabe lo que le espera? No tengo miedo, dije, aunque mi voz tembló un poco.
Pasé las primeras 48 horas en una celda fría, sin ventana. La ironía no se me escapaba, después de años vigilando a prisioneros, yo era una de ellos. El olor del cemento húmedo, el sonido de los pasos lejanos, el eco metálico de las puertas, todo me resultaba demasiado familiar. Solo que ahora el uniforme era naranja, y el silencio, más cruel. Los guardias no hablaban conmigo. Algunos evitaban mirarme, otros lo hacían con desprecio. Era la traidora, la que había expuesto la podredumbre del sistema que los alimentaba. Pero algo estaba cambiando afuera. Cada día, cuando me llevaban a declarar, veía más cámaras, más pancartas. Justicia para Chen. Rebecca Martínez, culpable de decir la verdad. No más corrupción. Los medios no paraban de hablar del caso. La investigación se expandía como un incendio. Varios altos mandos fueron suspendidos, incluyendo al capitán Williams. El mismo hombre que me había castigado ahora enfrentaba cargos por soborno, acoso y encubrimiento. David fue liberado oficialmente. Lo supe por el noticiario, mientras comía el almuerzo insípido de la prisión. Su rostro apareció en la pantalla, con lágrimas y un suspiro que parecía contener años de dolor. Quiero agradecer a quien nunca dejó de creer en la verdad, dijo. No mencionó mi nombre. Pero no hacía falta. Lo sentí como si me hablara directamente. Esa noche lloré en silencio. No por tristeza, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Después de 2 semanas, me trasladaron a una prisión de menor seguridad mientras se evaluaban los cargos en mi contra. Ahí las cosas eran distintas. Algunas internas me reconocieron. Una mujer mayor, con el cabello gris y la mirada dura, se me acercó una tarde en el comedor. ¿Eres la policía que ayudó al tipo inocente? Asentí con cautela. Ella sonrió. No todas las heroínas llevan capa, cariño. Algunas llevan esposas. Su frase me arrancó una risa que no esperaba. Fue el primer momento de humanidad que sentí desde mi arresto. Con el paso de los días, los rumores se multiplicaron. Decían que varios fiscales estaban dispuestos a declarar a mi favor, que el público exigía mi liberación. Incluso algunos políticos usaban mi nombre en discursos sobre reforma judicial. Paradójico, la misma gente que me habría callado ahora me convertía en símbolo. Yo solo quería silencio. Y un poco de aire. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo del módulo, un guardia se detuvo frente a mi celda. ¿Tiene visita? No esperaba a nadie. Cuando entré en la sala, lo vi. Debe. Vestía una camisa sencilla y tenía ojeras, pero su mirada era libre. Nos quedamos unos segundos sin hablar. Él rompió el silencio. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, respondí. Tú me diste un propósito. Me contó que estaba trabajando con un grupo de abogados y periodistas, creando la fundación en nombre de Emma. Quería llamarla Marea Clara, por la promesa incumplida de mostrarle el mar. Todo empezó contigo, dijo. No. Todo empezó con ella, susurré. Se quedó mirándome largo rato, con una tristeza dulce en los ojos. Te sacaré de aquí. Lo prometo. Sonreí, aunque no estaba segura de creerlo. Ya me liberaste, David. Solo que todavía no lo sabes. Nos despedimos sin tocar, separados por el vidrio. Pero en esa distancia había algo más fuerte que cualquier contacto, esperanza. Semanas después, mi caso llegó a juicio. La sala estaba llena. Reporteros, activistas, curiosos. El fiscal, uno nuevo, argumentó que mi filtración, aunque ilegal, había expuesto un entramado de corrupción masiva. Pidió clemencia. El juez, un hombre de voz grave y mirada cansada, me observó durante varios segundos antes de hablar. Oficial Martínez, dijo finalmente, lo que usted hizo violó la ley, pero honró la justicia. Hubo un murmullo. Este tribunal no puede ignorar su valor. Por tanto, se la absuelve de todos los cargos, pero se le prohíbe ejercer funciones policiales en el futuro. No supe si reír o llorar. Había perdido mi carrera, sí. Pero había recuperado algo más importante, mi voz. Al salir del tribunal, la luz del sol me cegó.
La gente aplaudía, gritaba mi nombre. David me esperaba fuera, con un ramo de girasoles. Por Emma, dijo. Lo abracé. Por primera vez, sin miedo. Esa noche, cuando todos se fueron, caminé sola hasta la orilla del mar. El viento traía olor a sal y promesas cumplidas. Me quité los zapatos y dejé que las olas me tocaran los pies. Sentí algo puro, redentor. Miré al horizonte y susurré. Lo logramos, pequeña. Ahora sí viste el mar. Y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolió. Fue paz. Hay heridas que no cierran, pero aprenden a respirar con el viento del mar. Han pasado 2 años desde aquel juicio. A veces me despierto sobresaltada, creyendo oír el eco metálico de una puerta cerrándose detrás de mí. Pero ya no hay muros, ni barrotes, ni cámaras. Solo el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa. Vivo en un pequeño pueblo frente al Golfo de México. Las mañanas huelen a sal y café recién hecho. Trabajo en una oficina modesta, con paredes cubiertas de dibujos de niños. El cartel en la entrada dice Fundación Marea Clara. Cada vez que lo leo, me invade una mezcla de orgullo y melancolía. Esa fue la promesa que hicimos David y yo, convertir el dolor en esperanza. La fundación ayuda a familias con hijos enfermos de cáncer, especialmente aquellas cuyos padres enfrentan procesos judiciales injustos. Ofrecemos asesoría legal, apoyo médico, y, a veces, simplemente un abrazo a tiempo. No pasa un día sin que piense en Emma. Su rostro vive en una fotografía en mi escritorio, frente a la ventana. A veces le hablo, como si pudiera escucharme. Le cuento sobre los niños que ahora ríen gracias a ella, sobre las madres que ya no se sienten solas. Y siempre termino igual, mirando al mar, diciendo en voz baja. Gracias, pequeña. Por enseñarme lo que es la verdad. David viaja mucho ahora. Se ha convertido en una figura pública, un símbolo de resistencia y redención. Da conferencias, participa en documentales, lucha por reformas judiciales. A veces me escribe desde aeropuertos lejanos, cada historia que contamos es una ola nueva, Rebeca. Yo sonrío al leerlo. Porque sé que, aunque nuestras vidas tomaron caminos distintos, seguimos mirando hacia el mismo horizonte. Nos vemos un par de veces al año. La última vez fue en una ceremonia en Austin, donde reconocieron el trabajo de la fundación. Subió al escenario, mencionó a Emma y luego me buscó entre la multitud. Sin ti, nada de esto existiría, dijo, cuando bajó. Sin ella, tú no habrías tenido una razón, le respondí. Nos reímos. Fue un momento breve, pero suficiente. Algunos días me visitan antiguos colegas. Unos me piden disculpas por haber dudado de mí, otros, simplemente, buscan consejo. He aprendido a perdonar sin olvidar. Porque el perdón, entendí, no se trata de absolver a quien te hirió, sino de dejar de cargar con su sombra. El capitán Williams fue condenado. 8 años de prisión. Su caída fue noticia durante semanas, y después, el silencio. Yo no celebré. No porque no lo mereciera, sino porque la justicia, cuando llega, nunca devuelve lo que se perdió. En las noches tranquilas, a veces me siento en la arena con una linterna y escribo. Relatos, pensamientos, fragmentos de memoria. No para publicarlos, sino para recordarme quién fui. Una mujer que creyó que las reglas eran suficientes. Y otra que descubrió que la verdad, a veces, necesita romperlas. Hace unos meses, recibimos una carta sin remitente. Dentro había una fotografía, una niña calva, sonriendo en un hospital, con una pulsera que decía Marea Clara. Detrás, un mensaje escrito con trazo infantil. Gracias por ayudar a mi mamá. Cuando mejore, quiero ver el mar. Lloré al leerla. Porque entendí que la promesa seguía viva, multiplicándose en otras voces. Esa niña no conocía mi historia, ni la de David, ni la de Emma. Pero de algún modo, todas nuestras vidas estaban unidas por el mismo hilo invisible, la esperanza. Una tarde, después de cerrar la oficina, caminé hacia la playa. El cielo estaba teñido de rojo y dorado. Las olas llegaban suaves, como si susurraran secretos antiguos. Me quité los zapatos, como la primera vez,
y dejé que el agua me cubriera los pies. Sentí algo moverse dentro de mí. No miedo, no culpa, sino una calma profunda, como si el universo me dijera que, después de tanto caos, todo tenía sentido. Miré el horizonte y susurré. Emma, ¿lo ves? Cumplimos la promesa. Una gaviota pasó sobre mí, planeando en silencio, y me reí entre lágrimas. Porque supe que ella estaba allí, en cada ola, en cada niño que reía, en cada persona que elegía decir la verdad aunque doliera. Esa noche, antes de dormir, abrí el diario que había empezado en prisión. Las primeras páginas eran oscuras, llenas de rabia y miedo. Pero ahora, al final, escribí algo distinto. No hay justicia perfecta. Solo personas imperfectas intentando hacer lo correcto. Y a veces, eso basta para cambiar el mundo. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y escuché el mar. El mismo mar que Emma soñó, el mismo que me enseñó a seguir respirando. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba libre.